Hay un juicio alrededor de este caso. Será la justicia la que determine si hubo o no hubo negligencia y por qué razones el niño Jorge Luis Pastor Montero sufrió un paro cardíaco mortal en plena operación de amigdalitis. Nosotros no pretendemos erguirnos en tribunal, pero sí nos extraña la actitud del médico a quien quisimos darle la oportunidad de que diera una explicación a los televidentes y a la madre angustiada del niño Jorge Luis Pastor. Y esto tiene que ver con lo que ya es una suerte de campaña en este programa. ¿Por qué no hay en este país un seguro médico que cubra este tipo de fatalidades, que proteja en muchos casos a familias que quedan indefensas ante la muerte de un padre o de una madre? Hemos venido diciendo a lo largo de estas semanas que el general Clemente Noel Moral, que es el jefe político de la zona declarada de emergencia, está cometiendo errores muy graves de apreciación en relación a lo que es el fenómeno del terrorismo, y en las últimas semanas errores evidentes que tienen que ver con atropellos de los derechos humanos. Lucio de los Ríos, periodista de las filas del semanario X y del diario Correo de Huancayo, fue secuestrado por un grupo de encapuchados y torturado, según su testimonio, en el cuartel Los Cabitos. Hasta ahora Lucio de los Ríos no había salido a la televisión a dar su versión de los hechos. Aquí lo tenemos. ¿Fue secuestrado por un grupo de encapuchados? Sí, fui secuestrado por 15 encapuchados, quienes irrumpieron violentamente la puerta de un domicilio, rompiendo a culatazos la puerta. Lucían uniforme verde, chompa y capucha negras. ¿Quiénes eran? Eran miembros de Dicote. ¿Cómo pudo saberlo? Porque estaban jefaturados por el comandante Paz de la PIP. ¿De qué lo acusaron? Me acusaban de ser dirigente de Sendero Luminoso, de haber recibido adiestramiento en armas. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido? Estuve detenido 4 días, de lunes a miércoles 29. ¿Dónde? Del Cabitos de Ayacucho. ¿Cómo pudo saberlo si usted estaba encapuchado? Por el mismo trajinar de las tropas, las órdenes que daban los oficiales y al escuchar también toques de diana en el cuartel. Y a la vez también escuché la voz del general Noel. ¿Escuchó al general Noel? ¿Qué decía? Sí, escuché, porque él decía, mientras que lanzaba imprecaciones en contra de los terroristas, enemigos de la patria, ordenaba a sus subalternos posiblemente a que fueran más drásticos con nosotros y nos trataran como traidores a la patria. ¿Cómo pudo saber que era el general Noel quien hablaba? Yo conozco la voz del general Noel por las conferencias que él da públicamente en Ayacucho y en el linchamiento de la bandera también. ¿Fue torturado? Sí, fui torturado. ¿Cómo? Fui colgado con las manos atrás mientras que me preguntaban desde cuándo dirigía Sendero Luminoso, qué armas sabía usar y las fuentes periodísticas que yo tenía en mi libreta anotada que ellos lo tenían en su poder. ¿Cuánto tiempo duraban las torturas? Aunque en las torturas uno pierde la noción del tiempo, yo presumo que ha sido más de media hora en que estuve colgado mientras que recibía puñetes y patadas. ¿Vio usted al juez de Huanta, que según cierto sector de la prensa fue secuestrado por terroristas en el cuartel Los Cabitos? Sí, lo vi llegar e inclusive conversé con él y él mostraba huellas de torturas, las manos hinchadas, moratadas y estaba amarrado con una soga en las manos. ¿Hubo un niño de 15 años que fue torturado? Sí, Vicente Carvajal Lagos, de 15 años, quien había sido traído de una comunidad lejana de Ajo de Tambo, bajo el presunto hecho de haber izado una bandera roja. ¿Hubo un representante de Amnesty International en el cuartel cuando usted estuvo allá? Él llegó posteriormente, Alfredo García Bonilla, quien comprobó in situ las torturas que habían padecido los demás porque le refirieron tal y conforme habían sido capturados en Tambo, la mar y habían recibido torturas de los marinos. ¿Piensa usted regresar a Ayacucho? Sí pienso regresar a Ayacucho, a pesar que en Ayacucho existe un permanente salario del miedo, hay una constante zozobra, pero de todas maneras, imbuido de mi misión periodística, voy a volver a Ayacucho, con el riesgo que conlleva eso. Un
periodista, un juez, torturados en el cuartel Los Cabitos. ¿Así se combate el terrorismo, general Clemente Noel? Yo no lo creo. Manuel Dornelas y su encuentro en Visión. 2 semanas han transcurrido desde nuestro último encuentro, cuya secuencia fue interrumpida el domingo pasado por la entrevista colectiva, participando César Hildebrand, Paco Igartua y yo, a Luis Bedoya Reyes, un tucán que, por cierto, ninguno de nosotros logró desplumar. En estas 2 semanas han ocurrido muchas cosas, con esa velocidad que suele tener el quehacer político en las naciones subdesarrolladas y que contrasta agudamente con la placidez por la que discurre en países más avanzados. Porque en solo 15 días se ha sellado la refinanciación de nuestra deuda externa, en lo que constituye una faena redonda de Carlos Rodríguez Pastor, un diestro, sobrio y ecuánime que supo lidiar, airoso, una ganadería variopinta integrada por los más diversos bancos del exterior. Y en un momento en que Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, para solo hablar de nuestros cofrades sudamericanos, enfrentan crecientes dificultades en su trato con los financistas extranjeros. De más está decir que la exitosa actuación del ministro de Economía proporciona ese alivio que da el saber que hay oxígeno para seguir adelante un tiempo más, sin asfixiantes angustias, y siempre claro que al gobierno no le dé por creer que se ganó la lotería y que ha llegado el momento de gastar a manos llenas los dineros fiscales. En lo político, la razón del acuerdo de colaboración entre el PPC y el régimen belaundista asegura un periodo de relativa calma por 12 meses. Si Bedoya lo hubiera cancelado, ahora mismo, en este instante, el gobierno estaría bajo el fuego cruzado de la artillería aprista y marxista, peligrosamente acorralado. La actitud de Bedoya, con todo lo que pueda tener de cálculo para el 85, no ha sido suficientemente agradecida, por cierto, en Acción Popular. Así las cosas, refinanciada la deuda externa y asegurado el concurso pepecista por un año más, se inicia la campaña electoral para los comicios municipales de noviembre. Los primeros en colocarse en el marcador fueron Ricardo Amiel y Alfredo Barnechea, pero ya otros, Grados, Barrantes, acaso Díez Canseco y eventualmente Belmont, se aprestan a seguir sus pasos. Será aquí en Lima una contienda llena de suspenso, que acaparará en todo momento la atención de las graderías. Nuestros solemnes sociólogos no han incidido todavía suficientemente, por lo visto, en la semejanza entre las ligas electorales y las competencias deportivas y su consiguiente eventual banalidad. Porque el peligro que enfrentamos es el de que la ciudadanía se distraiga, apostando a este o aquel candidato, midiendo las posibilidades de ese otro, subrayando las fraquezas o carencias del de más allá, y que, en consecuencia, olvide lo principal, que lo que estamos haciendo es designar a quien manejará nuestra ciudad y sus inmensos, crecientes problemas, la basura, la delincuencia, el ornato, etc., durante 3 años consecutivos. Se necesita, pues, con urgencia, un poco más de seriedad. Y los que deben dar el ejemplo son los propios candidatos. Esos que, hasta ahora, prefieren la callada por respuesta. Enrique Salinas, sobre la campaña naval del 79, va por 2 millones. Susana Butrich, de Seminarios sobre Velázquez, ahora está en los 3. Y el suspenso crece con la participación de Luis Miguel Duarte sobre mitología griega, ahora en los 5. Viva este martes a las 9 la emoción de La Pregunta de los 10 millones. Con Pablo de Madalengoitia e Inés Ormazábal. Un programa de concurso de América, primero en sintonía. Se nota la diferencia. Vea por qué es única la cuenta corriente del Continental. Me quedé sin efectivo. Para evitar eso, Ramón. Claro, ella tiene su cuenta corriente en el Continental que le da a Ramón dinero efectivo las 24 horas. Su cuenta corriente es única y efectiva. Efectivamente, la cuenta corriente del Continental es única. Toyota. Siempre
Filistar. Harina Nicolini. Limpia, pura y blanca, Fil es la mejor. Harina Nicolini. Manéjala con confianza, que es harina superior. Harina Nicolini. Cocina, todo se hace mejor. Pastel de acelga, papas rellenas, pizzas y las frituras. Harina Nicolini. Y repostería, nos rinde mucho más. Los alfajores, pay de limón, los ricos queques y las tortas también. Harina Nicolini. Al final, ¿cuál es mejor? Harina Nicolini. Nicolini es de la familia. Durante 4 horas, Fernando Ampuero del equipo de visión y las cámaras de Ítalo Costa estuvieron en el quirófano del Hospital del Obrero asistiendo a una proeza de la microcirugía cerebral, la disolución a través del rayo láser de un tumor ubicado en el cerebelo de un paciente. La operación fue todo un éxito. El equipo que dirigió la operación estuvo encabezado por el doctor Esteban Roca. Las 4 horas de grabación se han convertido en una síntesis de 16 minutos realmente extraordinarios. Adelante, control. En un informe anterior mostramos el láser que se emplea en dermatología. En esta ocasión presentamos el láser bisturí y en una de las más asombrosas y delicadas operaciones, la microcirugía cerebral. El láser, como verán enseguida en este quirófano, en una operación que va a realizar el neurocirujano Esteban Roca, cumple funciones diversas. Coagula, cauteriza tejidos y disuelve las células enfermas. Las diferencias que ha establecido su uso en estas operaciones son notables. Una operación al cerebro solía durar antes 14 horas y hoy con el láser oscila entre las 3 y 4 horas. En la evolución técnica han habido paralelamente otros importantes desarrollos. La anestesia de intubación, los corticoides, diuréticos y coagulantes tópicos y la aparición del tomógrafo como instrumento de diagnóstico. En 1911, los cirujanos del cerebro trabajaban con clips, elementos de plata que ocluían las arterias y que fue creado por el doctor Cushing. En el 17, un ayudante de Cushing, el doctor Bowis, inventó el bisturí eléctrico con funciones coaguladoras. Y en el 60, el doctor Greenwood lanzó un sistema de coagulación bipolar que ocluía arterias de hasta 2 milímetros. Igualmente, los avances en la fase postoperatoria han sido fundamentales. En cuanto al ingreso del láser en esta especialidad, data de 1975 y en el Perú viene obrando desde el año pasado. En todo acto quirúrgico, el médico anestesiólogo es el responsable del mantenimiento de las funciones vitales del paciente. Aquí se procede a la intubación endotraqueal para control de la respiración y se aplican fármacos que llevan al paciente al estado de inconsciencia. Seguidamente se coloca al paciente en posición. En este caso, se lo coloca en posición sentado debido a que la zona donde va a operarse se halla en la región occipital del cráneo. Intervienen el anestesista y los cirujanos asistentes. Desde este momento, la labor del anestesista es vigilar el pulso y la presión arterial. El paciente ya está en posición adecuada, sujeto a la camilla con firmes tiras adhesivas y se lo traslada a la sala de cirugía. Dentro de unos instantes todo estará listo para que se inicie una operación con láser. Se trata de un tumor presuntamente maligno, un glioblastoma. Esto quiere decir que el tumor se ubica en el cerebelo y afecta a la glía, células del sistema nervioso que permiten la coordinación correcta de los movimientos, el tono y el equilibrio en las personas. El doctor Esteban Roca, director del Hospital Obrero y con cerca de 10.000 operaciones en esta especialidad, nos informa que el tumor en cuestión es del tipo supervascularizado, vale decir propenso a hemorragias. Ha comenzado la operación. El primer cirujano, Uldarico Roca, es el encargado. La primera incisión para cortar la piel se hace con elementos tradicionales de cirugía.
En la operación intervienen, aparte del cirujano principal, 3 médicos ayudantes, 2 instrumentistas, el médico anestesista y su enfermera, y la enfermera circulante. Con el brazo derecho, el primer cirujano está instrumentando la coagulación bipolar. Acto seguido, el cirujano principal, Esteban Roca, proyecta la luz láser coagulando el tejido muscular antes del corte. Luego, el láser sube de intensidad y secciona el músculo. Ahora se ha llegado al hueso y se procederá de inmediato a la trepanación del cráneo, que sigue haciéndose con un sistema similar al de la carpintería común. En el año 51, el doctor Esteban Roca realizó esta etapa de la operación con instrumental precolombino, específicamente con el tumi, demostrando que este oficiaba también de instrumento quirúrgico. Quien realiza la trepanación es el primer médico asistente Uldarico Roca. Hoy día tenemos algunos elementos técnicos un poco más modernos que los tradicionales de la carpintería. Nosotros tenemos un trépano neumático y un eléctrico de altas revoluciones, pero por defectos técnicos no están en este. Hoy día no están y estamos usando el procedimiento tradicional. Pero existen hoy día procedimientos que los tenemos aquí en el hospital. Tenemos un trépano eléctrico a baterías que tiene altas revoluciones, tiene 1000 revoluciones por minuto y es muy cómodo, por supuesto. Hecho el hoyo o el agujero, el cirujano tiene ante sí la meninge, una fina membrana que envuelve el cerebelo y el cerebro. El paso siguiente consiste en cortar la meninge. Para este delicado trabajo se emplean tijeras de microcirugía. Lo que pueden ver detrás de la meninge, lo que se ve al fondo, es el cerebelo. Desde que empezó la operación han transcurrido ya 2 horas. Aparentemente el tumor está siendo localizado. Se separaba el tumor ya. El tumor está en la parte superior. Quita. Ahí está el tumor. Este es el tumor. Estos son los nervios que están separándose. Se pasa ahora al momento más interesante de la operación. El cirujano principal, Esteban Roca, proyectará la luz láser que alcanza unos 1600 grados centígrados.
está compuesto de anhidrido carbónico, nitrógeno y helio. Los dos primeros elementos le dan poder y el helio enfría. En este momento están disolviendo el tumor con el rayo láser. Cuidado con la meninge de abajo. ¿Ven cómo se ha disuelto el tumor? El tumor prácticamente se ha disuelto. Con la mano izquierda se está absorbiendo. Del tumor disuelto se reabsorbe, pues es altamente nocivo. Con la proyección del láser el tumor se vaporiza porque los tejidos del cuerpo humano contienen 80% de agua. El láser que están proyectando en este momento tiene 20 watts, que es la cifra necesaria para un tumor blando. Para asegurarse que no permanezcan células enfermas, el cirujano proyecta el láser en el perímetro del tumor ya vaporizado. La operación en su totalidad ha durado 4 horas. Estas son las etapas finales. La meninge se cierra con sutura y algo similar se hace más adelante con el músculo y finalmente con la herida en la piel. Doctor Roca, ¿hubo algún tipo de complicación en esta operación? Felizmente, ninguna. Se ha podido resecar el tumor con bastante facilidad, actuando exclusivamente en la masa tumoral, conservando el cerebelo y los nervios craneanos, que es la zona donde ha estado el tumor. Estos reciben la denominación de tumores del ángulo pontocerebeloso. Están situados detrás de la oreja, lo que generalmente se llama la parte del cerebelo, es la fosa posterior. Este es un tumor, por su localización, molesta, delicada, hasta cierto punto peligrosa. Y esa es la ventaja del rayo de láser, que permite evaporizar, permite coagular y a la vez cortar. Toda operación es un riesgo, pero ¿cuál es el riesgo más frecuente, más común cuando se proyecta el láser? Cuando se proyecta el láser, en realidad no hay peligro, puesto que cuando el rayo cae en una superficie líquida, detiene, no corta el otro tejido. Por eso viene la cauterización y después viene la evaporización. Pero si se proyecta mayor intensidad... Si proyecta mayor intensidad... ¿Puede atravesar otro tejido? Puede atravesar otro tejido. Pero después del tumor sigue el parénquima cerebral, podría tener una acción agresiva en el cerebelo, pero por eso se contornea el tumor con pequeños cotones blancos que usted ha visto. En esta forma
usted resguarda el tejido noble. ¿Qué otras perspectivas ofrece el láser en su especialidad? ¿Qué se está estudiando? Bueno, se está estudiando experimentalmente la irradiación de la superficie tumoral. Usted sabe que existen vasos linfáticos. En consecuencia, cuando uno extirpa el tumor, irradia en el lecho del tumor el rayo de láser para provocar la coagulación de los vasos linfáticos y la muerte de las pequeñas células que pueden remaner en el lecho del tumor. De esta forma se están estudiando en las inoculaciones de cáncer en animales y se resecan estas neoformaciones y se está observando la sobrevida. Yo creo que el resultado no estará sino dentro de 2 o 3 años. Pero el rayo láser está progresando tanto en el resto del campo de la cirugía y de la medicina que hoy día el rayo láser actúa en un tumor hepático, en un tumor tiroideo, en un tumor del pulmón, en un tumor abdominal. Las resecciones son más amplias y más rápidas, menos destrozo, menos pérdida de sangre. Usted ha visto en esta intervención, no hemos utilizado sangre. No ha habido hemorragia, que con la técnica normal, dogmática, antigua, ese tumor hubiera sangrado constantemente y hubiera requerido otro tipo de coagulación. Ahora, con la coagulación bipolar, que es una coagulación en superficie, y el rayo láser, podemos sonreír al tumor. Muchas gracias, doctor. América Televisión da la hora. 10:05. Hora de tomarse una Pilsen bien helada. Como la carne para los gatos. Tú no recuerdas, pero hablarás con Lores aunque no quieras. Lo bueno de haber perdido la memoria es que te da objetividad. Víctima de amnesia descubre que es acusado por su primo de matar a una chica. Y su esposa lo cree culpable. Su lucha será ordenar sus ideas. El tercer día, con la actuación de George Pepper y Elizabeth Ashley. Su película de este lunes a las 11 por América Televisión. La primera telered del Perú. Como el sol, tan solo Datsun es auténtica garantía. Datsun, la marca que con gran calidad se ha impuesto en los 5 continentes y en las competencias deportivas más duras de todo el mundo, es la marca preferida en el Perú, porque siempre tendrá garantía de servicio y repuestos legítimos. Datsun, Nissan. Tan solo Datsun es auténtica garantía. Kodak presenta la oferta instantánea Kodamatic. Nuevo empaque económico ProPack para compartir el instante al instante. Oferta. Cada película Kodamatic a solo 11.900 soles. 11.900 soles. Kodamatic, la fotografía instantánea. Ahora, y gracias a la nueva planta de tratamiento de la Atarjea número 2, Lima ya cuenta con un 35% más de agua potable. Este incremento permitirá abastecer a 900.000 habitantes, de los cuales 350.000 en Canto Grande se beneficiarán ya con la inauguración de la tubería matriz el 14 de julio. Y así, el agua llegará a más urbanizaciones en etapas de construcción. Sedapal, agua y desagüe para Lima y Callao. Una tarea permanente. Como en los vinos, los años hacen una buena revista. Ya está a la venta una nueva y sensacional edición de Gente, de Ripley. Tras su fracaso económico, Ulloa pretende ser presidente del Senado. Valiente y actual editorial. Los chamos y los churros latinoamericanos causan conmoción en Lima. Entérese de la sensacional promoción de becas gratuitas que da Gente. Los acertados horóscopos de Sandro. Gente, al precio regalo de 1.400 soles el ejemplar. Director General Enrique Escardó, DG. Tal como lo anunciáramos el domingo pasado, estamos en esta secuencia final de Visión con el doctor Patricio Ríquez Rey de Castro, ministro de Trabajo. Yo le agradezco al doctor Patricio Ríquez la deferencia que ha tenido con este programa, porque hay que subrayar
que es la primera entrevista formal, digámoslo así, que concede para la televisión. Buenas noches, doctor Ríquez. Encantado, César, de estar aquí. Es un placer dialogar contigo y participar en tu programa. Ya que yo no podía ir al suyo. Bueno, nos encontramos finalmente después de una etapa muy grata para mí. Muy saludable. Muy saludable, de competencia sana. Y recíprocamente respetuosa. Muy cordial siempre. Así es. Ahora estoy de entrevistado. Muy bien. Empecemos por un gesto anecdótico, pero simbólico e importante, con el cual usted ha pretendido, digamos, impregnar su gestión como ministro de Trabajo. Su visita a la CGTP. La CGTP es el brazo sindical del Partido Comunista Peruano Prosoviético que dirige Jorge del Prado, afiliada a la Federación Sindical Mundial y al Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina, manipulados por la Unión Soviética. Eso lo escribió su revista, doctor Patricio Ríquez, Realidad, año 1, número 5, julio del 79, página 14. ¿Sigue pensando lo mismo ahora? Como ministro de Trabajo, prefiero, usted comprende que hay funciones, ¿no? Tú comprendes, mejor dicho, cruciémonos definitivamente, César. Bueno. Mira, tú comprendes que hay funciones, como periodista lo he dicho y en su momento y lo sostengo exactamente. Por lo demás, no hay ninguna novedad en esto, puesto que publicaciones oficiales, tanto del Partido Comunista en su momento como de la CGTP, es prácticamente una cita de publicaciones oficiales. De tal modo que no hay en eso ninguna novedad y ninguna sorpresa. Ahora te quiero decir que la primera obvia línea de un ministro de Trabajo del Perú es tener una total abstención frente a las centrales sindicales, ¿no? El gobierno tiene inclusive, y el país tiene inclusive compromisos internacionales, todas las normas de la OIT, etcétera, de modo que mi posición como ministro es de absoluta abstención frente a las centrales sindicales, de contacto, de diálogo, etcétera, pero en problemas internos, como tú comprenderás, yo no voy a ser quien haga una sola atingencia u opinión, o de ninguna opinión. El actual senador trotskista Hipólito Enríquez era secretario general del sindicato de Morabeco cuando tú eras funcionario de esa empresa. Claro. Yo mandé a hacer una encuesta con Hipólito Enríquez y quisiera que compartieras la opinión que tiene Hipólito Enríquez de ti para que después tú tengas la oportunidad de refutar o de replicar o simplemente de opinar. De comentar sobre ello. Perfecto. Adelante el tape. En el año 1977, siendo dirigente de la Federación Metalúrgica del Perú, y luego de haberse realizado el paro del 19 de julio, el señor Patricio Ríquez actuó como autor intelectual del despido de alrededor de 70 trabajadores entre el mes de julio del año 1977 y diciembre de ese mismo año, a tal extremo de que el 31 de diciembre fue un grupo de 15 trabajadores que fueron despedidos, actuando como autor intelectual el señor Patricio Ríquez. Además, para afirmar lo que estoy expresando, debo decir que en las reuniones de negociaciones colectivas y de otros problemas que se discutían internamente, él actuaba como representante de la empresa. Y entre los años del 72 y el 79 que él trabajó, fueron despedidos alrededor de 150 trabajadores. Es muy posible que el señor Patricio Ríquez puede desmentir esto, pero ahí están como testigos 1.200 trabajadores de Moravecos que pueden afirmar lo que he expresado. Adelante, Patricio. Bien, es la opinión del senador Enríquez. En primer lugar, el hecho de que haya un autor intelectual de un despido es una cosa sumamente subjetiva. Yo, en realidad, tenía una función completamente distinta en Morabeco.
yo era gerente en Morabeco, gerente de Relaciones Públicas, y mi función fundamental consistía en ocuparme de relaciones públicas y de publicidad de ventas, las campañas, todas las campañas que hacíamos en esa época, pues con McCann Erickson, etcétera, de venta de productos, inclusive las campañas de publicidad cuando se vendieron las acciones, etcétera. De tal modo que mi función fundamental estaba muy alejada de la función de otra gerencia, que era la de relaciones industriales, ¿no? En manos de varios abogados, entre otros el doctor Alba, el principal. De tal modo que me parece un poco muy subjetivo, por así decirlo, pensar que habiendo 4 abogados o 3 o 4 abogados en relaciones industriales pueda haber una persona que está fuera de ese departamento que sea el autor intelectual de despidos, primera cosa. En segundo lugar, en cuanto a mi participación eventual en los grupos de varias personas que naturalmente tenían que ver con pliegos, la voz directiva en estas cosas, por supuesto, la llevaba a Relaciones Industriales, pero como es habitual en las empresas, se forma un grupo, podríamos así decirlo, multidisciplinario, de tal modo que en ese sentido he participado varias veces. Recuerdo haber tenido acuerdos de trato directo con Enríquez. Yo tengo un documento aquí que justamente confirma lo que tú estás diciendo. Ha habido tratos directos. Patricio Enríquez como representante de la empresa también. Por supuesto, en un grupo en que habíamos 3 o 4, ¿no? Alguna vez he ido al Ministerio de Trabajo. Esta firma no es apócrifa, ¿verdad? De ninguna manera, por supuesto. De un acta de un pliego probablemente. De pliego, claro, de conciliación. Pero por supuesto, claro. Eso he formado varias veces. Y había varios representantes de la empresa, no recuerdo quiénes. Alba estaba precisamente en representación de la empresa, Alba, que era el gerente de Relaciones Industriales. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿El senador Enríquez miente? Bueno, no diría que miente, porque es una expresión dura, se equivoca, su apreciación es equivocada, él no podría saber cómo pensaba yo de estas cosas. Pero sí te puedo decir aquí que mi personal percepción de los despidos fue siempre negativa. Hubo en esa época muchísimos casos, no solamente por razones de otro orden, sino inclusive de orden práctico, elemental, porque la mayoría de los despedidos eran repuestos. Como que yo siempre en la empresa, por muchas razones, me manifesté en contra de los despedidos. Pero en fin, esto es un tipo de conversaciones que se pueden tener dentro de un comité de gerencia, pero esto que yo pueda, tú comprendes que había una gerencia general de la cual, e inclusive un directorio de la empresa que podía tomar estas decisiones, del cual yo no formaba parte. Yo nunca he sido director de Morabeco, de tal modo que es un poco ingenuo, me parece, y quizás el calificativo inclusive no debería decirlo, porque es una subjetividad pensar que alguien pueda, sin pertenecer siquiera a un directorio, ser el autor intelectual de medidas que toma normalmente un directorio. Bueno, digamos que para aclarar no tu participación, sino la de Morabeco en apelación, o mejor dicho, usufructuando políticamente el decreto ley dado días después del paro nacional del 77, Morabeco despidió a decenas de trabajadores. Empezando por Enríquez. Me parece que fueron cientos de trabajadores despedidos en esa época. Y ese fue 4.500. Exacto, y fue una de las empresas que despidió. Pero Hipólito Enríquez es un senador que está en las antípodas, ideológicamente hablando, de las de Patricio Enríquez. Podría no sabría decirse cuáles eran las antípodas, pero en todo caso no compartimos las mismas opiniones, ¿no? Enríquez diría que las antípodas actuales, pero en fin, hablemos de un diputado gobernista, Ernesto Gamarra, cuya opinión quisiera que escucháramos juntos para que hagas tú el comentario respectivo. Esa es la última encuesta que tenemos en este programa. El caso de Patricio Enríquez me parece que no es un hombre que va a ser muy objetivo en este sentido. Sus antecedentes no son precisamente los de un hombre que esté del lado de los trabajadores, sino todo lo contrario, un hombre pro-empresarial, pro-patronal, como dicen, y de una política muy liberal, ¿no? Muy de derecha. Eso me hace pensar de que ha sido un error el nombramiento del ministro
Patricio Riquet como ministro de Trabajo, sin mencionar ya el caso de su posición cuando el conflicto de las Malvinas, donde creo que fue el único peruano que apoyó a la Gran Bretaña. Bien, ¿Hay algún comentario? Creo que Ernesto Gamarra quizás se haya referido en la cuestión de las Malvinas a un artículo, Patricio, que publicaste el 9 de mayo del 82. Pero podríamos comentar antes otras cosas. Simplemente que dice, es inocultable que el acto de fuerza de abril contravino gravemente los principios del derecho internacional y que por tanto debe cesar con la desocupación militar de esas islas. Fue realmente una opinión estadísticamente insólita. Pero, perdón, vamos a... Aquí hay como 5 afirmaciones, quizás vamos por todo el tiempo por partes y separadas, como suelen decir. Bien, naturalmente las opiniones del diputado Gamarra son sumamente respetables. Él tiene derecho a opinar. Evidentemente, su punto de vista no es de las personas que conducen su partido, su propio partido en este caso. Yo he sido nombrado por la confianza del jefe del partido en primer lugar, del presidente de la República, del doctor Schwab, y he merecido, creo, he tenido múltiples expresiones, múltiples y prácticamente creo que es la única discordante que he podido escuchar entre los miembros de la bancada de mayoría de Acción Popular, que muchísimos de ellos me han expresado su complacencia, de modo que en este aspecto más bien creo que el diputado Gamarra está en la minoría. Ahora bien, quizás valdría la pena tocar el tema de las Malvinas. En el artículo que tú has... Yo escribí 2 artículos sobre las Malvinas y fueron el punto de vista, lo que acabas de leer, la cita, si la vuelves a leer inclusive, podrás ver que es exactamente el punto de vista, no sé si tú dices que es de minoría, pero fue el punto de vista, exactamente el punto de vista del Consejo de Seguridad, expresado por una votación en esa época de 10-1. Este punto de vista fue además el del gobierno peruano, el punto de vista oficial del gobierno peruano, que sostuvo, apoyó, respaldó la famosa resolución del Consejo de Seguridad. No, pero el gobierno peruano no censuró el acto de fuerza argentino. Siempre respaldó, César, siempre respaldó la resolución 507, me parece que era, del Consejo de Seguridad, que decía esto exactamente, había un uso de fuerza. Los puntos de vista que defendí en este artículo sobre las Malvinas eran pues los más evidentes. En primer lugar, y si me permites el texto... No, aquí está la cita. Sí, te lo podría, pero permíteme. Es inocultable que el acto de fuerza de abril... Exacto, pero si este es el punto de vista exactamente, literalmente, el punto de vista de la resolución 507, que tenía que cesar la fuerza. Argentina es más todavía, me extraña que sean más papistas que el Papa, porque Argentina siempre aceptó esto. Este punto de vista del cese de la fuerza lo aceptó siempre Argentina. Y el punto de discrepancia es que tenía que cesar el acto de fuerza de Argentina y también el de Gran Bretaña. Pero de tal modo que la opinión esta... Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Muchas gracias. Al margen de que este fuese o no reflejo del acuerdo de las Naciones Unidas, acuerdo que permitió a la Gran Bretaña precisamente el acto de fuerza colonialista, imperialista y sangriento de recuperar lo que no era suyo. Aparte de eso, Patricio, entonces tú estabas de acuerdo con Inglaterra en este conflicto. Yo estaba, mi punto de vista fue claramente expresado entonces, puedes referirte al artículo que escribí, que hoy día suscribiría palabra por palabra, y fue exactamente el punto de vista que si hubiese sido aceptado, fue en términos generales el punto de vista de todas las mediaciones, el cese del acto de fuerza, todo el mundo pidió esto a Argentina, y lo lamentable fue que en esa época, por el hundimiento del Belgrano y todo lo demás, no se recapacitase sobre estos hechos, y si se hubiese en esa época cumplido este punto de vista, hoy día las Malvinas serían posiblemente argentinas, porque fue una obstinación. ¿No fue un error tu punto de vista entonces? No, de ninguna manera, todo lo contrario. Un año después se puede releer ese artículo y se verá que era absolutamente profético.
inglesamente profético. No, británico. desde el punto de vista americano. Lo que yo sostenía, el principio, los tres principios básicos en que se basaba la posición peruana. Primero, el principio de la descolonización, ¿no, César? El principio de la descolonización, que es inobjetable, absolutamente inobjetable, vinculado al otro principio que traía algunos problemas, que es el principio de la autodeterminación de los pueblos, que es el principio democrático del derecho básico del derecho internacional. En una población artificialmente constituida. Exactamente. El problema en este caso, como yo lo cité en ese artículo, era que existiese una población tan pequeña, porque como tú sabes muy bien, hay naciones que pertenecen a las Naciones Unidas de 6.000 y 7.000 habitantes. El problema insólito habría sido tener una nación de 1.200 habitantes o 3.000 que tienen las Malvinas. 1.800. Pero en fin, 1.800. Pero en todo caso, ese era el problema. Pero los principios de derecho, que no se puede hacer uso de la fuerza en las disputas internacionales, cualesquiera que sea, a esto se refiere tu cita. La fuerza estuvo mal usada, eso lo admite hoy todo argentino, creo, me parece, ¿no? Me parece que es evidente, ¿no es cierto?, que hubo un uso indebido de la fuerza, que debió irse a la negociación, cosa en la que está hoy día Argentina, buscando una solución pacífica de ese conflicto. Que no la va a haber, como tú sabes. Es posible, es probable. Los colonialistas nunca ceden ante los buenos modales. En todo caso, eso es, ¿para qué buscamos bola de cristal? Los hechos concretos están en mi artículo. Un solo ejemplo en la historia del mundo de colonialistas que ceden ante la persuasión, sino ante la fuerza. Pero perdona, César. ¿Bolívar usó la fuerza? Es todo lo contrario, es todo lo contrario. El Imperio Británico se deshizo, el imperio grande, el inmenso Imperio Británico que encontró la Segunda Guerra Mundial, se deshizo sin ninguna guerra exterior. India, Pakistán, cosas gigantescas. ¿Y cuánto tuvo que luchar la India para lograr eso? ¿Acaso no luchó? Pero es ¿Gigante que fue? Es una lucha, pero no hubo una guerra, no hubo violencia. Una lucha no hubo tremenda. violencia, hubo el reconocimiento de un hecho antihistórico, un reconocimiento mundial de que el colonialismo en esa forma había llegado a su término. Claro. Y la descolonización hubo una presión tan grande por la descolonización en los países coloniales, como ciertamente en la metrópoli. El mayor ejemplo histórico en el mundo de descolonización ha sido pues el del Imperio Británico. Con la excepción de las Malvinas, ¿no? Que tú llamabas Falkland en tu artículo. ¿Por qué? Porque una última pregunta al respecto, Patricio. Sí. ¿Por qué llamabas Falkland en tu artículo a las Islas Malvinas? Toda referencia internacional, incluyendo la de las Naciones Unidas, incluyendo la resolución, la cita con los dos nombres. Yo la citaba con los dos nombres. No, en ese párrafo. En ese párrafo estaba, siempre las he citado por los dos nombres. De modo que no me parece legítimo, César, que se haga citas. Tú has querido abundar tanto. No, yo encantado. Si pero por mí fuera, yo habría sobrevolado. No, es que me parece como un avión inglés este tema. De ninguna manera, a mí me parece estupendo tratarlo a fondo, ¿no? Me parece estupendo tratarlo a fondo porque es muy fácil, es sumamente simple poner un remoquete y dar por sentado lo que no fue. De tal modo que si tú te refieres al artículo se podría leer íntegramente en el programa inclusive para que los televidentes formen una opinión. Quizás sería excesivo. Vamos a hacer una pausa y en esta segunda parte, la segunda parte que viene, vamos a tratar los temas específicos de la cartera. Porque yo quería que en esta primera parte habláramos un poco de la personalidad del doctor Patricio Rique. Rica personalidad, como ustedes habrán visto. Volvemos en unos segundos.